Buenos días, nos encontramos otra vez en Cristianos Prosumidores con otra charla en la que Guillermo Álamo me va a acompañar. Esta charla va a tener que ver con la congruencia moral en la Biblia. Así que vamos a ver un par de temas y vamos a ver si hay incongruencias o no y cómo desde el plano bíblico podemos defender la moral en la Biblia. Absolutamente, Bueno. va a ser una charla así muy de apologética. Saludo a todos los seguidores del canal Prosumidores Cristianos. Son objeciones que muy normalmente vas a encontrar en el ámbito universitario, pero también desde el sentido común te lo van a decir. ¿Cómo puede ser que en la Biblia se vean estas o estas situaciones? Así que vamos a abordar alguna de esas situaciones que algunos por ahí no muy duchos en esto de interpretar y leer la Biblia, en general les hace ruido. Entonces, bueno, vamos a adentrarnos en esos temas conflictivos de la Biblia, o en la Biblia. Exactamente. Vamos a empezar primeramente, ¿por qué vamos a hablar de congruencia o por qué vamos a hablar de la moral en sí? La moral como discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal, y nosotros sabemos que desde la historia bíblica los inicios de la moralidad en la humanidad están desde el principio con Adán y Eva y el árbol del discernimiento del bien y del mal. ¿Cuál era la consecuencia de comer del árbol del bien y del mal? Esto tuvo un sinfín de lecturas, bueno, ya lo charlamos en otras ocasiones, ¿no? El tema de que es un relato para nosotros fundacional en cuanto a que nos muestra por qué el ser humano es como es y no lo que Dios hubiera querido que fuese. Así que siempre nos tenemos que remitir a Génesis capítulo 3 para ver el relato de la caída y entender un montón de fenómenos que hoy nos aquejan, un montón, pero fenómenos sociales, políticos, legales, ahora toda esta cultura de la oposición entre los sexos, tiene su piedra fundacional, hay que decirlo, en esa escena del huerto del Edén, cuando tanto Adán como Eva, o tanto Eva como Adán, eligen la desobediencia antes que sujetarse a lo que Dios les había dicho. Dios les había ofrecido la oportunidad de consumir y de disfrutar de todo lo que había en ese huerto específico que Dios había plantado para ellos. Todo lo demás tenía que hacer Adán, el primer trabajador, pero lo hacía con placer, lo hacía sin cansancio, y el huerto del Edén específicamente era obra de las manos de Dios, era Dios como hortelano ahí plantando un huerto para que Adán y Eva simplemente disfrutaran, consumiendo, entregándose, digamos, a sus sensaciones. No había nada prohibido, solo una cosa estaba prohibida y era el fruto del discernimiento del bien y del mal. Pequeña aclaración que hago porque esto lo vas a encontrar en algunos libros de filosofía o tratados así que son hechos por gente que no cree en el Señor, que no se sujeta a los parámetros de Dios. Ellos lo llaman el árbol de la ciencia, entonces ponen cristianismo versus ciencia, ¿no? Como que Dios representa la oposición a la ciencia y Satanás es el portador de la luz. Digo porque en serio hay posiciones así de asumidas directamente satánicas, por ejemplo, por parte de grupos como los que administra la universidad de mi ciudad querida o de la de tantos países de Latinoamérica. Así que, bueno, que quede hecho la aclaración, el discernimiento de que se trata del árbol del discernimiento del bien y del mal, no cualquier árbol, no un árbol de la ciencia cualquiera, sino que se trataba de una atribución que quizá Dios no quería para el hombre. Esto es un poco complicado de explicar desde nuestra perspectiva actual, pero Dios no quiso para el hombre el discernimiento moral autónomo, porque Él se había reservado la prerrogativa, la función de decirnos qué estaba bien y qué estaba mal. Adán y Eva pensaron que era una función divina interesante adquirir esa ciencia y ese discernimiento para sí propios y llevarlo consigo, ¿no? Como una especie de accesorio y detector GPS moral portátil, pero la verdad es que eso justamente los expuso a la desobediencia y a la caída. Entonces adquirieron el discernimiento moral para sí mismos, pero a precio de desobedecer a Dios y todas las consecuencias que vienen después. Así que es un tema interesante este de la inocencia primigenia de Adán y Eva. Lo único que estaba prohibido en el mundo entero para todos ellos, por eso la inocencia, no de incluso estar desnudos y no sentir ninguna clase de sensación desordenada ni de pasión pecaminosa, porque eran puros, sus ojos eran puros, su corazón era puro. Solo una cosa en el mundo entero estaba prohibida y era de la que ellos eligieron participar, el árbol del discernimiento o de la ciencia del bien y del mal.
Sí, fíjate qué interesante que también la Biblia nos habla sobre que había otros árboles y otros, había acceso, por ejemplo, al árbol de la vida, o sea, que había Irrestricto, acceso total. a sanidad, a vida abundante, a mejoría instantánea, a prosperidad, o sea, desde el lado de las tierras, cuando uno trabajaba, o sea, había un montón de condiciones pensadas para el hombre súper beneficiosas. Y en su omnisciencia, Dios protege al hombre restringiéndolo de este discernimiento entre el bien y el mal que quedaran a disposición del ser humano. Hoy Ujú. nosotros no podemos saber qué es lo que hubiera sido de la humanidad si no hubiera comido de ese árbol, si no hubiera participado Mm, de este discernimiento, pero sí podemos ver las consecuencias del hombre empoderado en este discernimiento, en tener sí, para sí las absolutamente. leyes que regulan la moral. Y nosotros, el gran daño que hace al hombre tener este poder sobre sí mismo, ¿sí? Vemos, por ejemplo, que a través de la historia hubieron reglas y leyes morales para garantizar la libertad o la igualdad entre la gente, para poder convivir en armonía, y vimos cómo a través de los tiempos van cambiando y ninguna se ajusta totalmente a dignificar ni al hombre, ni en este caso, como nosotros sabemos, a dignificar la imagen de Dios en el hombre. Entonces, nosotros entendemos que la verdad que las consecuencias nos muestran lo corrido, lo pervertido y lo dañino para la dignidad humana que es que nosotros administremos esas leyes. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido histórico, porque Ujú. en la Biblia una de las cosas que nos suelen decir es que se encuentran un montón de ejemplos de personas que han tenido alguna conducta desde nuestros ojos inmoral y también que son inmorales en cuanto a los mandamientos de Dios. ¿Qué podemos decir acerca de esas particulares historias que se encuentran en la Biblia y que la Biblia no las oculta, sino que muestra toda la verdad sobre esas personas? ¿Qué podemos decir sobre esos casos? ¿Por Ujú. qué en la Biblia se registran? Quizá lo más útil que para sentar las bases de nuestro argumento y que ya quede claro desde el comienzo, ¿no? Empezar aclarando los tantos. En la Biblia tenemos una serie de prescripciones que la gente que no cree, a veces cree que la Biblia es un libro de moral, digamos, y que hay un montón de mandamientos, no toques, no mires, no huelas, no pienses, en ese estilo y desde tapa a tapa, las 1800 o 1600 páginas según la versión que tiene la escritura, la imaginan así, pura legislación, cuando la realidad es que hay una cantidad enorme de relatos de todo tipo, épicos, hay como micronovelas, como el relato de Ruth, por ejemplo, o el relato de Esther en Persia. Bueno, un montón de situaciones que son narraciones, hay poesía, también hay expresiones, incluso desgarradas de almas subjetivas en los salmos. Aparece también el Cantar de los Cantares, que generó algún tipo de incomodidad, algún rabino, incluso antes de Jesucristo. Entonces, es un compendio que abarca cualquier cantidad de géneros diferentes, y en especial en donde está centrado el foco, muchas veces de los que objetan, es en las narraciones, porque se imaginan que la Biblia es una especie de libro como un desfile de seres impolutos y perfectos que se ofrecen ante nosotros como ejemplos morales intachables, como unas ideas platónicas bajadas del cielo, y no es así. O sea, la Biblia nos muestra, nos cuenta de ellos todo, nos cuenta incluso algunos detalles ruines y sumamente desagradables de algunos de los, entre comillas, héroes bíblicos. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando hacemos una lectura de la vida de esos héroes es un discernimiento. A veces la Biblia te lo aclara, generalmente la Biblia te aclara si alguien estuvo bien. Por ejemplo, más lo que hizo en este caso el rey fulano no fue agradable a los ojos de Yahvé. Digamos, siempre hay un tipo de, alguna puntualización de que eso no agradó a los ojos de Dios. Y si no aparece en un libro, aparece en otro. Por ejemplo, en el relato de Reyes no aparece nada sobre Salomón y su poligamia, pero sí aparece en Nehemías. Ahora bien, el hombre no creyente a veces no tiene la paciencia de recorrer todos los textos bíblicos en los que se hace referencia al asunto. Por eso es la diferencia, ¿no? Y la necesidad de ser creyente, de ser piadoso, de amar al Señor, porque uno recorre con cariño y curiosidad y casi con voracidad esas páginas para ver qué más tiene Dios para decirme al respecto. Ese es un trabajo que hay que hacérselo. Como el amor, ¿no? El amor se cultiva, no nace por generación espontánea ni se mantiene por ley natural, sino que hay que trabajarlo, cultivarlo, mantenerlo. Bueno, lo mismo nuestra relación con Dios y nuestra interpretación de las Escrituras. Y ese es justamente el trabajo que alguien que te objete algo sobre la Biblia
no se ha tomado y quizá no se tomará nunca. Así que están en una situación difícil y nosotros a veces tenemos que hacerle ahí un breviario y explicarle un poco cómo viene la cosa. Pero no todo lo que está en la Biblia es un ejemplo, no todo es prescriptivo, no todo es moralización y bajada de línea en cuanto a lo que tenemos que hacer, sino que muchas veces encontramos son descripciones e incluso contraejemplos morales. Por ejemplo, la vida de Sansón. ¿Cuánto nos sirve de la vida de Sansón? Y si agarrás las narraciones, un 10 o un 20% nos sirve. Sin embargo, está en la galería de héroes de la fe. Entonces yo me apropio de ese 10 o 20% que hizo muy bien y desecho todo lo otro que lo hace un personaje al que hay que más bien esquivar desde el plano moral. Bien. Pero así hay un montón de casos, digamos. Esa es la base de la argumentación. Una cosa lo prescriptivo, otra lo descriptivo en la Biblia. Bien, exactamente. Entonces, sabemos entonces que la Biblia no es un compendio de ejemplos morales, así que cuando la leemos no tenemos que reducirla a eso solamente, ¿sí? Hay un montón de tipos de géneros literarios y que ahí está la riqueza de poder entender también a través de todas estas múltiples formas de expresarse y de reconocer no solamente al hombre, y conocemos al hombre y lo que se puede llegar al ser humano, las dimensiones humanas, sino que también se ve el tipo de relación entre Dios y los hombres, cómo puede ser manifestada según la disposición de cada uno, ¿no? Entonces es buenísimo porque también lo que se ve es qué únicas que son estas relaciones entre Dios y los hombres. No hay ninguna historia repetida en la Biblia, no te puedes aburrir nunca. Y sí se ve que Dios no seleccionó el de las historias que tuvo con los seres humanos, no seleccionó las mejores, o sea, en cantidad en calidad de moral, sino que él seleccionó las que cumplían con un propósito, que era mostrar, revelar la necesidad de su hijo, como para en algún momento estarlo esperando, que iba a ser la redención, como la posibilidad de limpiar o volver a ese origen, a restablecer la relación con Dios que había sido rota a través de Adán. Por ejemplo, en muchas partes se nos menciona que dentro de esta cadena histórica de la humanidad, Jesús va a ser como el final de muchas cosas, ¿no? Como el final, el postrer Adán, dicen, el último Adán. En ese sentido, quiero que nos des un poquito una descripción en qué sentido dentro de esta cadena histórica, qué viene a romper o qué viene a cortar Jesús de esta cadena histórica de relaciones entre Dios y el hombre para que lo llame el último Adán. ¿Y qué venimos a hacer nosotros si somos los posteriores a Jesús, que eso es como el último Adán? Jesús vino básicamente a redimirnos de nuestra condición adánica, ¿no? El otro día recordaba la frase de aquel poeta inglés que decía: aún llevo en mi cuerpo la herencia del hombre sin ombligo. Y es cierto que circula en nuestro ADN, incluso psicológico, nuestra manera de reaccionar, la tendencia a no hacerlo conforme a como lo haría Dios. Hay una desarmonía producto de ese pecado que heredamos todos, no como acto culpable, sino como tendencia, ¿no? El famoso pecado original es un impulso. El psicoanálisis lo describe más minuciosamente, las distintas tendencias del psicoanálisis. No solo el erotismo, sino el deseo de imponerse a los demás, que aparece en Adler, por ejemplo. Bueno, todo eso nos viene de nuestra herencia del hombre sin ombligo. Así que lo que viene Jesús es a destruir toda esa herencia. Viene a destruir nuestra tendencia a hacer el mal y a implantar en nuestros corazones la tendencia a hacer el bien. En el medio hablamos siempre de ese proceso de revelación progresiva, ¿no? Y de pedagogía de Dios. Dios le manda a su pueblo escogido, a los israelitas, en este caso, la ley, una serie de preceptos, de obligaciones de tipo civil, comercial, relaciones interpersonales, sentimientos incluso. Por primera vez en la historia se empieza a regimentar sentimientos puros e impuros. Esto a los antiguos no les importaba demasiado. Vos vas a ver, todos los códigos legales de la antigüedad dicen: el que hace esto, que se le haga esto. Pero no hay un guarden la pureza de sus corazones, no envidien, no le deseen el mal a nadie, no quieran sacarle la mujer a su prójimo. Eso no existía en los códigos antiguos. Así que esta ley pone de manifiesto la pecaminosidad del corazón humano y la necesidad de un redentor, de alguien que transforme nuestra naturaleza y que nos haga de nuevo hombres inocentes y puros en la presencia de Dios. Pero es entrar en esa relación, en esa propuesta que hace Dios de sumarnos a este nuevo Adán, en vez de en desobediencia, en obediencia, en vez de en incredulidad, en fe, en confianza, en rendirnos ante el dominio y la soberanía de Dios, que es algo que la naturaleza humana rechaza ahora en nuestro estado actual con todas sus fuerzas. Rechazamos
Así que por último, viene a redimirnos de nuestra naturaleza de gente mortal, de gente sujeta a la enfermedad, a la muerte física, a la separación del cuerpo y del alma, y nos promete la vida eterna y la resurrección, ejemplificándola él el primero, siendo el primogénito de los muertos, como se nos dice en alguna parte, el último enemigo que va a vencer Jesucristo, y nosotros junto con él va a ser la muerte, cuando seamos resucitados y seamos revestidos de una naturaleza nueva, con cuerpo y alma, eso sí, transformados, como si fuera un 0 kilómetro. Por eso vamos a unirnos a ese nuevo Adán que es Jesucristo, y esa es la propuesta que Dios le hace al ser humano en este momento, y bueno, hasta el fin de los tiempos. No va a haber otro camino, es solo este, solo unirse a Jesucristo y participar de ese nuevo Adán. O sea que, en definitiva, lo que quiere hacer Dios a través de la historia, desde el momento que el ser humano peca, Dios ya tenía pensada la solución para volver a restablecer esa dignidad humana que se empieza a degradar. Y si bien Dios advierte las consecuencias antes de que sea consumido el fruto, porque no es una advertencia posterior, sino que antes le dice, el día que comieres, de cierto morirás, o sea, hay una sentencia de muerte que el ser humano, con voluntad propia, sí, o sea, él fue el culpable, o sea, la responsabilidad de tomar de ese fruto sabiendo las consecuencias es totalmente para el ser humano. Y Dios viene a restaurar no solamente toda la dignidad que se puede estar perdiendo a través de la cadena histórica de la humanidad, a través de Adán, sino que desde el momento que viene Cristo, ahí empieza la restauración, que es en vida, porque si bien nosotros tenemos que esperar un montón de cosas para poder volver a esta dignidad como Dios la pensó, sin embargo, desde este momento nosotros podemos, a través de la comunión con Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo, resignificar y dignificar nuestras vidas como seres mortales. Entonces está buenísimo porque más allá de un montón de promesas que tenemos para dignificar nuevamente nuestra humanidad tal como la pensó Dios, ¿sí? Nosotros desde ahora, desde que tenemos relación con Jesucristo, podemos empezar a restablecer esa relación. Y la verdad que está buenísimo porque ya tenemos algo para hacer. Por ejemplo, yo te quería preguntar sobre que culturalmente vemos en la Biblia cómo, por ejemplo, era necesario en un principio, antes de Jesucristo, el sacrificio de animales y la sangre de animales para cubrir el pecado. Quisiera que me expliques un poco por qué pensamos y por qué desde la Biblia, qué tenemos para decir con respecto al sacrificio de animales para limpiar el pecado, y por qué en un momento no fue suficiente, ¿sí? Y si Dios aprueba o no los sacrificios de animales o de personas, en el caso puntual porque Él fue el que promovió la aceptación del sacrificio de Cristo por la paga de nuestros pecados, a través de su sangre. Entonces, quisiera que me expliques un poco esto en un contexto histórico, y que está bueno también como para aclararlo. Sí, tal cual. Es una especie de principio teológico. El otro día hablábamos, ¿no? Cuando hablábamos de fe y ciencia, estos presupuestos, estos axiomas. Hay un principio bíblico que quizá no demanda, no se le puede pedir mayores explicaciones, aunque mínimamente las vamos a ensayar. Acá filosofamos un poquito, teologizamos si querés, porque no nos vamos a apartar de lo que dice la Biblia. Perfecto, pero sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón, no hay limpieza de pecados. Este es un principio, podemos decir, transhistórico, porque atraviesa todas las fases de la relación entre Dios y el hombre desde que fue rota por el pecado. Desde que Adán y Eva pecan, Dios le hace unos abrigos de pieles a Adán y a Eva, que la iconografía ha querido ver pieles de leopardos y unas cosas así muy elegantes, muy bonitas, o chinchilla, me imagino, alguien más de nuestras latitudes, pero la realidad es que muy probablemente eran pieles de ovejas, así que vamos a tirar abajo un mito pictórico que anda circulando por ahí, ya se queda más glamoroso el leopardo, ya lo entendemos. Pero bueno, la realidad es que ahí hubo un sacrificio de animales, el primer sacrificio que está, es cierto que indirectamente, pero está registrado en las páginas de la Escritura. Son los primeros animales que mueren. Después de la caída de Adán y Eva, los animales no morían. Así que ya tenemos ahí registrado el primer sacrificio. Después siguen los sacrificios de Caín y Abel, como sabemos, no vamos a entrar en detalles, pero lo que quiero señalar es esto, es un principio que atraviesa toda la relación entre Dios y el hombre desde que el hombre cae, que el hombre tiene que ofrecer una víctima pura, inocente, expiatoria por sus pecados para restaurar
o para emparchar, podría decir alguno, porque la realidad es que el sacrificio perfecto y último es Jesús en la cruz del Calvario. Pero esto va prefigurando y nos va anunciando que Dios necesita proveerse de una víctima sustitutiva perfecta, que sea humana y que sea además perfecto y puro, o sea, sin pecado. Los animales son perfectos y puros, pero porque no tienen la capacidad de pecar. O sea, en ese sentido son perfectos, pero no eran lo que Dios necesitaba y lo que Dios va a terminar proveyéndose a sí mismo al enviar a su propio Hijo, Dios hecho hombre, a morir por nosotros en la cruz. Así que es un principio que atraviesa toda la relación. Vas a ver cada vez que abras las Escrituras, vas a ver cómo estaba detalladamente prescrito para los judíos, cómo iba a ser en ese templo, en ese santuario nacional, el régimen de sacrificios, y cómo en algún momento del futuro también esto se va a reanudar, y cómo después, cuando Dios limpie la tierra y establezca el reino mesiánico, el reino de los 1000 años, famoso de Apocalipsis capítulo 20, va a volver a ofrecerse sacrificios, probablemente ya no para expiar los pecados de nadie, pero sí como una conmemoración y una celebración de lo que Jesús un día tuvo que hacer por nosotros al dejarse llevar a la cruz. Algunos dicen como un reemplazo de la cena del Señor, ¿no? Esa compartir el pan y el vino que hacemos los cristianos actualmente en memoria de lo que Jesús hizo por nosotros para pagar nuestro pecado. Así que es un principio que abarca todos los tiempos. Ahora, pequeñísima aclaración o reflexión, si querés, más de índole filosófica o teológica. El pecado destruye, el pecado es muerte y el pecado nos separa de Dios y el pecado exige una víctima, exige una punición. Y esa punición es la vida de alguien. Alguien tiene que morir por el pecado que se comete. O sea, el pecado es muerte. Entonces, la única manera de que se subsane esa relación rota entre nosotros y Dios por cada uno de nuestros pecados, incluso los inconscientes, como va a decir Job, que es un caso interesantísimo, después por ahí vamos a tener tiempo de tratarlo, la realidad es que Dios necesita una víctima, digamos, nosotros necesitamos que nuestro pecado sea quitado y Dios va instruyéndonos en el régimen de sacrificios que llega finalmente hasta la persona de Jesucristo. A partir de ahí quedan invalidados los sacrificios, pero los hebreos van a retomar en su momento un régimen de sacrificios que Dios no va a rechazar. Atenti a la paradoja ahí para los teólogos que tratan de hacer a veces entrar todo en algunos casilleros mentales que no están bíblicamente muy justificados a veces. Racionalizamos todo, pero hay cosas que no se pueden racionalizar mucho. Esta es la realidad. Pero bueno, básicamente eso, Dios prescribe un régimen de sacrificios, Dios acepta en determinado contexto sacrificios y va a volver a aceptar en otro contexto también. Pero los cristianos no tenemos que hacer sacrificios porque creemos en Jesús y mediante la fe, a través de la fe, somos librados, como dice ahí, de la ira venidera y somos hechos a la imagen de su Hijo y constituidos hijos de Dios, también nosotros, hijos adoptivos. Me parece que es súper fundamental ir acercándose, si bien es un choque contracultural muy grande, aceptar que la autonomía en el ser humano nosotros tener ese poder sobre nuestras vidas y sobre nuestra libertad, es una de las causas principales de la caída del hombre, y la verdad que va a tener un montón de consecuencias dañinas para nosotros. Sin embargo, es algo que culturalmente se promueve, el ser autónomo, el ser dueño el ser empoderado, y entonces el deconstruirse y volverse a construir como a uno le gustara, como si fuéramos un bloque de Rasty que vos deconstruiste y construís otra cosa. O sea, esas tendencias vienen muy fuertes. Desde lo que es el ser humano se busca, o sea, a través de la historia podemos ver cómo ellos se agrupan en sociedades, en sistemas, en el que tienen un cierto regímenes de reglas y leyes para la convivencia, para poder vivir en cierto lugar, en territorio, hasta lugares que se establecen como nación, a través de ciertos lineamientos en donde hay una separación de otros pueblos, ¿sí? Pero también se ve la forma de gobierno, ahí como algo distintivo de las culturas humanas, ¿no? Como que hay una selección de ciertas personas que nos representan, que van a cuidar que se cumplan ciertas leyes, es más, que van a legislar, o sea, que van a poner ciertas leyes que van a ser para todo ese territorio, para todas esas personas que están bajo ese reino o gobierno o imperio, ¿sí? Y nosotros vemos que una de los avances, vamos a decir por ahora, que vamos a tomarlo entre comillas, ¿no? Una de las cosas que se promueven como un avance dentro de lo que es la sociedad y de las culturas, es esto de haber llegado a la democracia, como un sistema de gobierno, donde hay una igualdad, donde hay
donde cada uno es portador de un voto y puede elegir a aquel representante, donde a través del voto de las personas y de la mayoría se legisla y se aprueba una ley, donde se promueven que hayan ciertas personas que estén dispuestas a cuidar que se cumplen estas leyes, y ahí están, por ejemplo, estas autoridades en lo que tiene que ver con la policía o gendarmería y lo que venga. Así que desde este lado, vamos a ver un poco eso. ¿Es realmente un avance dentro de lo que es el ser humano y su forma de vivir en sociedad? ¿Es un avance el haber llegado a la democracia como sistema de gobierno? ¿O Dios tiene otra propuesta? Sí, primero quiero amasijar a la democracia, después nos dedicamos a ver cómo sería un sistema teocrático, porque es el plato fuerte de lo que dijiste. La democracia es el poder de decisión de la gente. Empecemos, o sea, sigámosle el juego, porque es mentira esto, claramente. Yo cuando voy al cuarto oscuro me encuentro con 5 o 6 señores que son, de acuerdo a los preceptos bíblicos, uno peor que otro, y tengo que taparme la nariz y elegir al menos peor, o como en el caso de la última elección en la Argentina, directamente no elegir a ninguno, y poner el sobre vacío adentro de la urna, porque esta es la realidad. Entonces, no es un poder de elegir a lo que le parezca a las colectividades humanas, eso es mentira. O sea, ahora nos queda más claro porque con todo el avance que hay de las comunicaciones, etcétera, sabemos que hay ciertas opiniones que son muy mayoritarias en nuestra sociedad que tienen cero representación en todos esos señoritos que aparecen en las boletas que después nos ofrecen para votar. Entonces, no hay tal cosa como que la gente decida cuál va a ser su gobierno. No sé si en los cantones de Suiza, en alguna parte, siguen algunas experiencias así de democracia directa, o en la Atenas, con todos los bemoles, ¿no? Porque eran los mayores, varones, propietarios, etcétera, de las clases medias y altas, digamos. Los metecos, que eran la gran mayoría de Atenas, no votaban, las mujeres no votaban, los menores no votaban, determinadas personas con ascendencia extranjera, por ejemplo, escitas o de alguna otra etnia, no votaban. Hasta varias generaciones de griego, vos no votabas en Atenas. Bueno, la cuestión es que hay muy pocas experiencias de democracia real. Pero vamos a seguirles el juego a los muchachos que nos dicen que gobierna el pueblo, o que esto es soberanía de la gente, que la opinión pública termina decidiendo las cosas. Vamos a suponer que todo es limpio, que los medios de comunicación no orientan, o desorientan, o pervierten, o desinforman a la gente. Vamos a suponer que nada de eso juega y que esto es limpio, ¿no? Como hacen los economistas que suponen que hay libre mercado. Bueno, supongamos que la gente decide. Nada nos dice que lo que la gente decida esté bien. O sea, puede ser horrible lo que la gente decide. O sea, ahí está lo fáctico. La gente no es depositaria de ningún valor moral per se. Los romanos decían este principio, ¿no? Vox populi, vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y el pueblo, los pueblos, todos los pueblos han hecho desastres. No hace muchas décadas un pueblo estuvo unánime en la idea de que había que exterminar a los hebreos de la faz de la tierra. Y así, bueno, varias decisiones. Ahora hay una gran colectividad en las ciudades de la Argentina de jóvenes que opinan que los nenes no nacidos, los fetos, no son seres humanos. No digo la mayoría, pero sí una buena porción de las clases urbanas de nuestra Argentina y de muchas ciudades del mundo. Entonces, ¿dónde está el parámetro? ¿Está en lo que quiere la gente? No, por supuesto, lo que Dios propone es una cosa totalmente distinta. Lo que pasa es que tenemos una humanidad caída, pero esa humanidad no tiene conciencia de estar caída. Por eso siguen ideas como las de Rousseau, ¿no? El hombre nace bueno, pero la sociedad lo arruina, y no es que el hombre sea el lobo del hombre, pero puede llegar a transformarse en el lobo del hombre, como decía el que estaba en la vereda de enfrente, ¿no? Hobbes, no Rousseau. Son como las dos maneras de considerar al pueblo. ¿Cómo es el pueblo? ¿Es un rebaño de gente virtuosa que quiere enarbolar un sistema de autogestión? ¿O son una manada de lobos a las que hay que ponerle un poder dictatorial para que no se desenfrenen y sea toda una guerra de todos contra todos? Bueno, entre esas dos posiciones está lo que vemos los cristianos, Biblia en mano. El hombre es un animal caído, es un animal errático, comete errores, es un animal desorientado, tiene malos deseos a menudo en su corazón, y a veces en comunidad se potencia lo peor de las personas
como todos aquellos que hemos integrado algún rebaño de adolescentes, lo sabemos perfectamente, ¿no? Para colmo esta sensación de impunidad que da el pertenecer a un grupo humano. Así que de ninguna manera la democracia está en el plan de Dios, en el plan perfecto. Ahora, si tenés que comparar democracia con otros sistemas de gobierno, la democracia es muy cómoda. Es un sistema muy vivible, es un sistema friendly, dirían los que diseñan estas cuestiones web, ¿no? Es un sistema amigable, tiene una cosa así de poder vivirse con mucha comodidad, de expresarse con mucha libertad, y toda una serie de permisos que se te dan bajo un sistema democrático, que bajo otros gobiernos no existirían, pero que no sé si hacen alguna diferencia sustancial. Por ejemplo, ¿dónde está la ventaja de que yo pueda decir lo que se me antoja de mi gobierno? Y si uno entra a las redes sociales de gente de todos los países, ¿no? Y siempre encontrás barbaridades contra los gobiernos establecidos, incluso en gente que a veces profesan ser de la fe. Si respetá tu gobierno, no importa si te parece un granuja. Digamos, hay tanto ejercicio de tolerancia. Nosotros esperamos otro gobierno. Ahí viene la segunda parte de la pregunta. Los cristianos esperamos una teocracia, una cristocracia, y eso se va a establecer después de todos esos hechos escatológicos, del descenso de Jesucristo, el anticristo echado en el lago de fuego. Bueno, baja Jesús y establece su reino, y en ese momento vamos a presenciar una forma de gobierno perfecto con Jesús reinando sobre las naciones, y ya nosotros somos una anticipación de ese reino venidero y prometido por Dios. Así que los cristianos demócratas lo somos en cuanto a que cumplimos todos los parámetros. Hay que votar, votamos. Hay que expresar una opinión, en algunas cosas la expresamos. Por ejemplo, cuando salieron estas leyes que van contra lo que Dios estableció respecto del diseño del hombre y la mujer o del aborto, salimos y dijimos, pensamos esto. Esta es la posición bíblica, esta es nuestra posición como pueblo de Dios, así que ahí ejercimos nuestra parte de ciudadanía. Si bien no somos enteramente demócratas, sino que esperamos una teocracia, nos ajustamos a los parámetros en tanto que sea lícito de la democracia. Y somos buenos chicos y vamos y votamos cuando hay que votar, no impugnamos votos, no hacemos cosas raras, en eso también, ser buenos ciudadanos y respetar todas las formas, ya que no son pecado las formas democráticas, pero la ideología que da sustento a la práctica democrática es un error ante los ojos de Dios, y eso también lo queremos decir. Claro, más que un error es algo imposible de poder llevar a la práctica, porque También, tiene que ver sí. con Es un monstruo de 1000 cabezas, imagínate. Tiene que ver con... En Argentina, escuchá esto sí. porque es buenísimo. En Argentina hay 45 millones de directores técnicos en potencia, pero el que va a poner a los jugadores va a ser uno. No, este es un tema. La democracia es como un monstruo de 1000 cabezas, o sea, si realmente se pudiera llevar a cabo, sería un caos total. Entonces hay que aceptar que básicamente no hay democracia. Se nos dice que hay democracia. Y estas formas de gobierno descansan bajo los supuestos de que el ser humano puede administrar justicia. No solamente que puede entender, discernir entre el bien y el mal, sino que también el segundo presupuesto que está manejado sobre este sistema de gobierno, cualquier sistema de gobierno que se levante humano, es que el hombre va a poder discernir lo que está bien y va a hacer lo que está bien, cuando en realidad no tiene por qué ser así. Hay muchas personas que disciernen entre el bien y el mal, y no precisamente por eso van a elegir el bien, ¿sí? O van a promover el bien. Entonces esto de la justicia, la igualdad, la responsabilidad de los actos, la moral, no tiene por qué llevarse, o sea, es un presupuesto pensar que van a ser defendidos si uno está en un gobierno, ¿sí? O si uno tiene la posibilidad de gobernar. Entonces, desde ese lado, por ejemplo, hay diferencia entre la justicia que administra Dios y la justicia que puede administrar el ser humano cuando, después de cierta historia cultural, que también nos enseña la historia cultural, y saber, por ejemplo, cómo se han manejado nuestros antecesores. Se supone que eso nos da las pautas para poder elegir sistemas de gobierno más ajustados, más responsables, más igualitarios, porque son las banderitas que se levantan, ¿no? Va a haber igualdad, va a haber, no sé, igualdad, no sé si hablan de respeto, porque creo que esa es una palabra que ya no la usan más. Pero ¿te acordás que en su momento las bases de gobierno, y creo que la de los mormones también, no mormones, los masones, igualdad, no sé, libertad, igualdad y fraternidad. Sí. Fraternidad, como si realmente ese sistema, esa forma de administrar justicia desde los humanos pudiera funcionar así como uno lo dice, ¿no? Porque no habría ningún impedimento.
¿hay alguna diferencia entre la posibilidad de administrar justicia entre los seres humanos y la que Dios administra sobre los seres humanos? Sí, que el ser humano cuenta con muy poca información para la hora de administrar justicia, además de que están todos los deseos e intereses que hay en juego. No es lo mismo castigar a un empresario que tiene 10.000 millones de dólares que castigar a un empresario que tiene 1 millón de pesos y se abrió un no sé qué. O sea, no es lo mismo. Claramente ante el sistema no pesa de la misma manera, ni tiene los mismos recursos, ni puede golpear las mismas puertas. Entonces, digamos, la justicia que se puede administrar terrenalmente cuenta con todos esos bemoles y esas taras. De decir, bueno, el ser humano es limitado, es falible, hay información, pero no la suficiente. A veces, en casos penales que fueron resonantes, hay muchísima información. Por ejemplo, que fulanita fue estrangulada por su amiga Mengana, pero resulta que no hay elementos probatorios acordes con los códigos y con cómo son los procedimientos para establecer la culpabilidad o la responsabilidad de alguien, y bueno, aunque todo el mundo sabe que esta persona fue responsable, queda libre. Entonces digo, hasta la administración de un caso singular y único y personal, donde toda la evidencia señala en una dirección, no, digamos, o sea, hay unos límites tremendos, la verdad, para la justicia humana. Pero aún así el ser humano tiene delante de Dios la responsabilidad de administrar justicia. Eso lo hace cada uno según los parámetros que puede, a veces muy limitados por nuestras trayectorias y nuestras historias institucionales, pero el otro día un mandatario decía que el mérito no es una buena medida, ni es una buena base para una sociedad. Y uno se pregunta, ¿y entonces qué es una buena base para administrar la sociedad? Si no se trata de repartir premios y castigos, ¿de qué se trata un gobierno? Porque realmente eliminar el factor moral totalmente del horizonte de la formación de una comunidad, ¿en qué puede terminar algo así, ¿no? ¿Qué experimento estamos viviendo como sociedad argentina? ¿No? Porque ya vamos a identificar de qué se trata, pero la verdad es esa, la falta de criterio total y absoluta en la que están cayendo por separarse cada vez más de lo que Dios estableció en su palabra. Ellos quieren ser tan buenos, tan tolerantes, tan amplios, tan liberales, tan amigables con todo el mundo, que no quieren ni administrar justicia por momentos. Y tienen como uno de sus intelectuales cabecillas a un señor que simpatiza muchísimo con una teoría que se llama abolicionismo, que dice que no hay que penalizar a los malos, que habría que abrir las cárceles, dejar que los presos anden sueltos por la vida. Digo, sin ser un abolicionista, anda por ahí cerca el hombre del que estamos hablando, y los argentinos van a saber a qué nos referimos. Pero la realidad es que un criterio tiene que haber, y en cuanto más cercano sea ese criterio a lo que Dios establece en su palabra, mejor le va a ir a la sociedad. O sea, esta es una realidad también, o sea, es un manual que funciona la Biblia, es pragmáticamente útil cumplir la ley de Dios y tratar de ajustarse a los parámetros bíblicos, con nuestros errores, nuestra falibilidad, nuestras malas tendencias, con la natural desigualdad entre los poderosos y los débiles, sí, pero tratar por lo menos de ajustarse es una ventaja que, bueno, algunos tienen y otras sociedades evidentemente no tenemos. Sí, pragmáticamente útil y también real y posible. Porque yo estaba pensando, ¿no? Que muchas veces dentro de lo que son sistemas sociales, para ajustar reglas que sean iguales para todos, el que administre esa regla tiene que quedar incluido. Entonces, no tendría que haber nadie favorecido por alguna regla que no sea impuesta hacia él. Y cuando desde un sistema humano es hacia adentro que se promueve una regla, la verdad que no hay real objetividad, porque esa persona está inmersa y a veces a la persona a la que uno le da el poder para impartir una ley, esa persona como que puede desligarse de esa ley, o sea, la puede imponer hacia afuera de él. Y en ese es el peligro que cae mucho de lo que es poner en las manos de seres humanos ciertas reglas, porque hay muchos que se salen por fuera de este círculo en el cual aplican sus leyes y reglas para ciertas personas, pero para él no aplican. En ese sentido, por ejemplo, yo escucho desde las personas que por ahí están en autoridad o que pueden legislar o que pueden hacer que se legalice algún tipo de ley para nuestro país. Ellos, por ejemplo, suelen decir que que quieren tratar de ser lo menos morales posible, de ajustarse lo menos posible a cuestiones morales y de defender las leyes desde otro lugar, ¿sí?
y dicen, no, eso no nos metamos, por ejemplo, con tus creencias, con tus ideologías, con esa moral o con esa ética, porque no es con la que yo voy a aplicar, voy a tratar de ser objetivo. Y después ellos en su propia vida no aplican esos mismos pensamientos. Ellos, por ejemplo, abolir cualquier tipo de penalidad, ¿no? Después a ellos, si a ellos les pasara algo así como que les pase, le roben o les maten a su hija o lo que sea, ellos van a querer exigir justicia. Entonces, también es falaz, ingenuo, creer, o sea, no habría forma tampoco de poder pelear contra la corrupción, ¿no? Si no hubiera ningún tipo de sistema moral que yo me pudiera atajar para decir esto está bien, esto está mal. Cualquier gobierno que gobierne de la forma que quiera, va a decir que lo está haciendo en beneficio, por ejemplo, de la economía, y que no le importa para nada las cuestiones morales, y yo no tendría ninguna forma de decir que eso es algo corrupto. Porque si ellos económicamente eliminan cierta cantidad de personas para favorecer a la economía, para ellos, si no tienen ningún tipo de tiñe moral, no habría por qué decirles corrupto, o decirles que eso es injusto, o que eso es inmoral, ¿no? Por eso hay ciertas cuestiones que se vuelven como en contra del ser humano. Cuando el ser humano quiere aplicar una ley y también quiere poner ciertas cuestiones morales de lado, vuelve a quedar como adentro de esa bolsa. Es una trampa. Es la trampa de la ley. Echa la ley, echa la trampa. Exactamente. Sí, pero igual, el tema también es que si vos no tenés parámetros morales, tenés parámetros de otro tipo. Ahí tocaste la cuestión económica. Si Dios no es tu Dios, es probable que haya otra cosa que esté ocupando el lugar de Dios. Yo no creo en el ateísmo por eso también. El que no cree en Dios cree en el horóscopo, lo cual es ridículo. Que una configuración, que es como leer la borra del café, que yo leo en el cielo, se superpone con cierto planeta, a mí me va a traer cierta influencia. Es loco, realmente es crazy pensar que algo así puede ser posible, y hay gente que se profesa atea y resulta que después van a las revistas o a los medios o a las publicaciones a ver qué les deparan los astros. Entonces, digo, yo para ejemplificar lo ridículo que es el hombre cuando se aleja de su fuente suprema que es Dios, lo irrazonable, lo loco que puede llegar a ser, y lo idólatra también que se vuelve, porque el que no pone a Dios por cima y el que no tiene un criterio moral, tiene un criterio de otro tipo. Y ahí señalaste vos lo económico, y sí, Mamón, ¿no? El dios de las riquezas. Si no está Dios en el centro de tu corazón, puede que lo ocupen las riquezas, o la nombradía, o el prestigio, o no sé qué, la representatividad para cierto grupo humano. Siempre va a haber un ídolo en tu corazón reemplazando a Dios, y eso es lo que suele pasar. Así que sí, si eliminás lo moral de los códigos de un país, queda la pura fuerza, por ejemplo, la fuerza económica. Eso no hay más que alargar un poquitito la visión y ver lo que está pasando en Latinoamérica o en buena parte del mundo. Sacás los criterios morales que quedan, y el rédito de ciertos grupos, de ciertas empresas, con las cuales quizás vos estés conectado. Por ejemplo, en nuestro país se sabe que muchos funcionarios están conectados con organizaciones que buscan el rédito, matando como ese personaje de Avengers, ¿no? Matando a la mitad de la humanidad, porque así se eliminan problemas para el futuro de su dominio sobre el mundo. Entonces, eliminás lo moral, eliminás la justicia, sí, pero quedan otros criterios diferentes, y eso es lo que se está viendo ahora. Sí, estaba viendo esto, viste que en un momento te dije, si realmente cuando se aplica la justicia humana es lo mismo, o hay alguna diferencia con la justicia de Dios. Y la Biblia en esto se expresa claramente, que donde obra la justicia humana, no obra la justicia de Dios, como que la justicia humana no es la que, o sea, donde nosotros elegimos el establecer esas leyes y parámetros para establecer justicia, estamos quitando la posibilidad a Dios de ejercerla, o estamos por ahí dándole la vuelta humana y estamos poniendo más de nosotros que de lo que diría la Biblia, ¿no? Sí, yo aplicaría eso sobre todo a los casos de venganza, ¿no? Ahora que tenemos una sociedad que clama, que está sedienta y que le cuelgan de los colmillos, diría Martin Luther King, ¿no? Goteando de sus labios y de sus colmillos la venganza y el desquite y la venganza por mano propia, y estas cuestiones que se ven ahora por las calles, ¿no? De gente que lincha, esa es la palabra que se usa por acá, a uno que le quiso robar un celular a alguien, van y le dan una paliza y lo envían al hospital hecho trizas porque se quiso robar un celular. Ellos ya determinaron que merecía esa penalización.
Han pasado de gente que han sido prendida a fuego en su casa porque se parecían a un violador que aparecía en no sé qué cartel. Entonces, esa clase de cosas se ven, y que, bueno, en ese caso sí hay que señalar que el enojo humano no obra según la justicia de Dios. Si el ser humano quiere hacer la justicia de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, tiene que obrar de manera fría, de manera racional, de manera calculada y ateniéndose a los hechos, no guiados por la pasión. Eso se ve mucho cuando hay estallidos de furia de la gente, ¿no? Que la gente a veces quiere prender fuego todo, y no es el modo, no es el modo. Acá en Argentina hubo una crisis muy grave en 2001, y la gente decía que se vayan todos, que se vayan todos, que se vayan todos, ¿Y y quién al queda? final se quedaron todos. Entonces, prendieron fuego, rompieron, qué sé yo, saquearon locales, se metieron los McDonald's, rompieron los bancos, se quedaron los bancos, se quedaron los gobiernos, repararon las vidrieras, y siguió todo más o menos igual, digamos. Entonces, el tema es ese, no querer tomar de manera brutal y de manera irracional en nuestras manos el hacer justicia, sino saber que Dios en algún momento va a acomodar las cosas, en cuanto a lo terrenal también. Y como en un momento dijiste vos, es que en la Biblia nosotros encontramos que hay mandamientos civiles, mandamientos ceremoniales, mandamientos sobre salubridad, y también están los mandamientos morales, que serían los 10 mandamientos. O sea, en base a esos 10 mandamientos, las personas podrían tener una idea de cómo administrar justicia, sin ir en contra de estos 10 mandamientos, que obviamente están pensados de una forma universal y a través de todos los tiempos, o sea, para toda cultura humana servirían estos 10 mandamientos. Por eso, cuando nosotros tenemos en nuestras constituciones algún tipo de justicia o administración de justicia que tome a estos mandamientos cristianos, la verdad que nosotros estamos bastante tranquilos de que vamos a estar actuando conforme a la voluntad de Dios. El tema es que cuanto más nos separamos de estos mandamientos morales que Dios inscribió en la Biblia, nosotros vemos consecuencias en las sociedades destructivas de la dignidad humana, destructivas de la vida, de la moral, volviendo a esas viejas formas de transacción entre sistemas sociales como es el poder sobre los cuerpos, transacciones que tienen que ver con la sexualidad, con la esclavitud, se vuelven a sistemas de esclavitud que habían sido abolidos, se ven resurgir, emerger desde otros lugares, ¿no? Y se ve esto como que vuelve de nuevo la oleada, como que cuanto más nos separamos de esto, vuelve Sí, de nuevo la oleada de este tipo de cosas que nosotros pensamos que, y también de hecho a veces es lo que nos muestran en las escuelas, ¿no? Y nos educan pensando que los sistemas sociales van en avanzada, van evolucionando. Entonces uno piensa que de esos errores ya no se van a volver a cometer, y que nosotros hemos históricamente dejado atrás estas cosas que nos avergüenzan de la historia humana, como el genocidio, o como el terrorismo de Estado, o como, sí. no sé, la esclavitud, o la prostitución, y que nosotros hemos avanzado en cuanto a eso, y el voto esto y aquello, y cuando nos damos cuenta estamos deconstruimos tanto que volvimos Sí, a sí. construir otra forma de lo mismo que supuestamente habíamos avanzado. Entonces eso a mí me da mucha tristeza, porque todavía hay mucha gente que siente eso de que la sociedad está avanzando y que nosotros en algún momento nos estamos administrando cada vez mejor que lo que hacíamos antes. Cuando yo veo que hay formas instauradas de lo viejo con caretas nuevas por ahí, pero que no hemos avanzado para nada. Y cuanto más nos alejamos de estos mandamientos morales, más se va diseminando y se va destruyendo la dignidad humana y la imagen de Dios, en definitiva, ¿no? Sí, hay una tendencia que se viene dando desde hace más de 2 milenios, que es la de separar la administración de lo religioso de la administración civil, Sí, comercial, penal. En eso, digamos que el cristianismo continúa esa línea, cuando Jesús dice, da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero incluso retrocediendo a la monarquía, el sistema que establecen finalmente los israelitas, en contra del consejo de Dios y de su profeta, en este caso Samuel, los reyes israelitas tenían que leer todos los días y transcribir a mano todo el Pentateuco para sabérselo en lo posible de memoria. Y esto es porque la ley civil, la ley aplicada por gente que no sean religiosos, sino meramente administradores de lo terreno, de los cuerpos, diría hoy un Foucaultiano, la ley tiene un propósito
según Dios, según lo que Dios estableció ya desde después del diluvio universal y del pacto entre Dios y Noé, o sea, todos nosotros, la ley tiene un propósito santificante. La ley humaniza, la ley fija límites. Y la humanización tiene que ver históricamente con acercarse a Dios. Cuando el hombre quiere ser humano, meramente humano, sin Dios, el resultado ha sido barbarie, siempre, siempre. Entonces, cuando el cristianismo empieza a diseminarse y empieza a impregnar incluso los códigos de conducta, la humanidad dio un paso adelante en cuanto a la civilización. O sea, se empezó a tratar mejor a la gente, se empezó a humanizar el trato con los esclavos, la mujer fue situada en un plano y una posición de dignidad inaudita para el mundo antiguo, totalmente inaudita. O sea, esto obviamente cualquier persona culta sabe, ¿no? Ha recorrido la literatura pagana, no sé, la filosofía de Platón, saben que no aparece la mujer, francamente, no existe, no hay un diálogo platónico donde aparezca Sócrates discutiendo con una señora. En algún momento se dialoga, pero es, digamos, como una cosa sumamente excepcional, como un lujo que se le permite. Pero la realidad es esa, el cristianismo, la relación con Dios, la idea de un código legal como santificador de la sociedad, como moralizador de las costumbres de la gente, tiene que estar vigente. Y hoy en día no está, porque se pretende un código que solamente regimente las relaciones entre ciudadanos y excluir la dimensión moral y espiritual de la gente, y la realidad es que eso está llevando a, es cierto, formas renovadas de barbarie, porque ya no hay autoridad para, por ejemplo, reprimir la prostitución. Entonces, ¿qué se hace? Se la reglamenta, entonces existe el sindicato AMAR, Asociación de Meretrices Argentinas. Digo, esto que es una vergüenza, que es un bochorno, que es una calamidad moral y espiritual, además de todas las cosas que desde los sanitarios se propagan a través de esto, ¿no? No hay que entrar en muchos detalles. Se acepta todo esto, se legisla, se legaliza todo esto, se le da un barniz de cosa aceptada, y hasta se lo mira con ojos de, uy, mirá qué progresistas que somos, mirá qué desinhibidos, qué liberales que somos. Y la realidad es que las consecuencias siempre están. Ahí está la deshumanización, y por eso tampoco se puede castigar demasiado a alguien que tiene un taller clandestino, por ejemplo, y tiene gente que trabajan durante 20 horas seguidas por un plato de comida. Porque ¿de dónde te agarrás para decir que eso está bien o está mal, si las leyes cada vez más se van desligando del asunto moral y de nuestros deberes para con los demás? Entonces, ese es el riesgo al que quedan expuestos, cuando en los códigos legales el factor moral y espiritual queda de lado. Entonces, ¿qué es? Es una lucha por el poder. Yo hago lo que quiero y no me molesten en mis libertades y en mis derechos. Yo quiero progresar, yo quiero, no sé, tener un buen pasar económico, y lo demás no es un medio para ese fin. Entonces, si la ley se desliga de eso, y si no busca un proyecto humano, si no tiene un proyecto humano detrás, va a ser cada vez peor, y le va a ser cada vez más difícil a los gobiernos administrar a esas masas que quedan bajo su administración. Sí, una de las cosas que yo veo que desde, otra vez te la vuelvo a nombrar, desde Naciones Unidas, o desde... se vuelve como a hablar de estos grandes ideales, ¿no? Como la búsqueda del bien común, ¿sí? Entre otros, ¿no? Entre la paz, bueno, pero la búsqueda del bien común, ¿es real? ¿Es factible desde lo que son las sociedades que que están emergiendo ahora, desde estos sistemas que quieren quitar o que quieren desvalorizar los mandamientos morales bíblicos? ¿Es factible la búsqueda del bien común, o en realidad es otra de esas mentiras que no tendrían fundamento si se quita los valores cristianos, judeo-cristianos? Porque si bien ellos se pronuncian en contra de los valores judeo-cristianos, bastante claramente en contra, por otro lado, se promueve esto de la búsqueda del bien común. ¿Qué bien común, Claro. ¿qué bien común habría? ¿Cuál Sí, sería? los muchachos son, esto es maravilloso, pero lo que hacen ellos en general cuando se pretenden tan progres y te dicen que en el futuro está todo y todo eso, son tan liberales ellos, ¿no? Y tan humanistas, es una pasteurización del cristianismo. Te va a pasar cuando abras algunos filósofos morales que ya se pretenden no cristianos o agnósticos. Decís, pero acá está lo mismo, pero ¿por qué me decís imperativo categórico y no me decís que es la regla de oro de Jesucristo? Es lo mismo, solo que le cambiaste las palabras.
Dice, obra de tal modo que tu conducta individual pueda transformarse en una regla general. O sea, trata a los demás como quieras que te traten a ti. La regla de oro es eso. O sea, le cambiaste la formulación, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué hacen estos muchachos? Simplemente eliminan lo que hace ruido y eliminan a la persona de Jesús. Porque ellos tienen la esperanza en algún rinconcito de sus corazones equivocados, extraviados, de que se puede vivir sin Jesús, de que se puede vivir en una sociedad construida de espaldas a Dios. Y bueno, los resultados están a la vista. No, no se puede. Las cárceles mismas necesitan ser humanizadas, necesitan a Jesús. Todos esos lugares no son más que semilleros de delincuentes si no está de por medio Jesús. Entonces ese es un énfasis que hay que hacerle a los muchachos. Sí, esto del bien común es un significante, más que una mentira es esto que llaman los semiólogos, y no ponele Zizek, todos los que siguen esta línea un poco lacaniana en filosofía política, es un significante vacío, un point de capitón, diría también nuestro amigo el argentino que anda por allá, también lacaniano él. Esa es la idea, ¿no? Son como grandes enunciados, como grandes banderas a las que vos le das un contenido. Por ejemplo, hace poco hubo un congreso de gente neoliberal durante el gobierno de Macri en Argentina, y uno de los lemas era justicia social. Entonces uno dice, ¿de qué clase de justicia social hablarán si ellos son partidarios de que sea el mercado el que solucione todo y que el Estado se esfume porque no tiene nada que hacer en el juego económico y en el juego de las fuerzas? El Estado está solo para administrar a lo sumo punición, justicia, de acuerdo a la idea neoliberal. Entonces, digo, son significantes vacíos, son como grandes lemas o banderas que a vos te pueden sugerir una cosa, pero que ellos van a reinterpretar quizás de otra. Entonces sirve para eso, para aglutinar un poco a las voluntades. En esto los políticos son expertos, digamos, te dicen las cosas de una forma tal que vos, seas de izquierda, de derecha, de centro, conservador, liberal, lo que sea, vos te vas a sentir un poquitito aludido por eso. Entonces el bien común, uy, qué lindo, me gusta, compro el bien común. Y en realidad no sabes a qué se refiere. Probablemente se refiere al bien de ellos, pero lo llaman bien común. Entonces, ¿qué necesita el mundo para funcionar bien? Y a la ONU con más poder, porque es el bien común. Entonces, no te lo van a decir directamente, es como esos manipuladores, no, yo soy tu bien, vos me necesitas, vos sin mí no sos nada, ¿entendés? La Es una ONU es cosa que va tóxica. por ese lado. Claro, es tóxica la ONU, Es una relación tóxica, porque te quiere convencer exactamente, de que los necesitamos y de que ellos van a es saber asimétrica, claro. determinar, claro, y hay como la falsedad está en esta asimetría, en esta simetría, en esta igualdad que ellos promulgan, cuando en Claro, bien realidad, común, parece que están todos en el mismo nivel, y y cuando en no, realidad sí hay siempre un sistema verticalista de regular y de legalizar cosas que no va a tener que ver con nuestra voz ni voto. Así que bueno, este es bueno exactamente. para tenerlo en cuenta también. Porque muchas veces a los cristianos se nos acusa o se nos dice que nosotros estamos como dominados en un sistema vertical y que nosotros no Sí, tenemos posibilidad de decidir. Y desde ese lugar, una de las respuestas que le daríamos en base a lo que estuvimos charlando es, ¿de qué otra forma te crees que estás gobernado vos? Si bien hay otro, si bien hay otro tipo de tapujos, ¿no? Pero esos sistemas de gobierno sí, también sí. son verticales en cierto punto. Y también hay una cierta dominación, no hay una libertad, así como por ahí la hubiera definido Dios, hay otro tipo de libertad en la que se Ujú. administra desde los gobiernos, pero sigue habiendo un sistema vertical y asimétrico en un montón de cuestiones. Porque donde Y funciona la peor, sí. libertad individual, no funciona la libertad del resto, de la colectiva. Entonces, a veces, esto es un principio de derechos que te dicen que donde vos estás administrando tu derecho individual no tenés que coartar el derecho de los demás. Entonces, desde ese lugar se trata de hacer como una legitimación horizontal. Pero Sí, es falaz creer que uno no está dominado por un sistema asimétrico de leyes y de reglas. Por sí. eso yo le diría esto, ¿no? Te Mm. quería decir, en principio esto, nosotros vemos que a través de la Biblia, como vimos que hay diferentes momentos históricos de las sociedades y que por ahí se regían por cierto tipo de leyes y reglas que hoy en día suelen ser bastante diferentes. Por ejemplo, antes se regían por la ley del talión,
y Ujú. ojo por ojo, diente por diente, y como que había un castigo directo sobre la injusticia o el hecho cometido, que era la sanción que se le ponía, Sí, ¿no? sí. Hoy por hoy esa ley viene a ser sustituida por otro tipo de puniciones que se supone que están más ajustadas al hecho cometido, ¿no? Pero nosotros en algunas cuestiones notamos que hay un desfasaje, como que, no te digo que se vuelve a la ley del talión, pero estamos en retroceso, me parece. ¿Querés explicar un poco este sistema de Sí, regulación social en base al sí, el castigo de... Letalión sí, se puede enfocar desde dos lados y en los dos casos vamos a filosofar un poquito, o sea, no nos queda otra opción. Yo entiendo que la ley del talión es el principio básico e inmodificable y eterno de todo derecho, de todo derecho. O sea, si alguien me robó, me tiene que devolver lo que me robó y compensarme por haberme robado. O sea, esto es básico. Si alguien me rompió un diente, eso está en la Biblia, eso está así textualmente, me rompió una muela, me tiene que pagar el implante, el arreglo y alguna multa, porque yo tenía una muela, me la sacó y ahora me tengo que poner un implante. Es tan sencillo como eso y está todo estipulado, ¿no? Caso por caso. En el caso de un homicida, le correspondía ser muerto por ese mismo sistema legal. Entonces, no hay una extralimitación ni hay ninguna especie de barbarie, digamos, en esto, sino que hay una limitación incluso. Porque lo que se estila en ciertos grupos, y es sabido, ¿no? Si vos me escupiste, yo te saco un ojo. Y no, no se trata de eso, digamos. Se trata de establecer un parámetro, de manera tal que el castigo sea exactamente correspondiente con la ofensa o lo que se vulneró, el derecho que se vulneró de cada uno. Entonces, digamos, por ese lado podés decir que es la base perfecta del derecho en todos tiempos y es la base del sistema que Dios va a utilizar para juzgarnos a cada uno de nosotros. Entonces, malas noticias para los cristianos que por ahí se suben a ciertos discursos de que Dios es ultra misericordioso y no va a juzgar a las personas. Dios sí va a juzgar a las personas y aún a los cristianos va a juzgarlos según lo que hayan hecho. Entonces, y a los incrédulos también, según lo que hayan hecho, y hay de ellos porque están en pecado, así que cada uno de sus pecados los van a pagar tales y como los cometieron por toda la eternidad delante de un Dios que es eterno. Entonces, la ley del talión funciona siempre. Ahora, nuestras sociedades han ideado sistemas progresivamente benignos para con el delito, y bueno, se piensa que, por ejemplo, pasar unas temporadas entre rejas puede solucionar, incluso hay muchos discursos para justificar la práctica carcelaria. Es otro significante vacío. La práctica permanece, esto lo diría Bourdieu también, ¿no? La práctica es lo que permanece. Las significaciones que se le asignan a la práctica van variando de época en época. Entonces ahora se habla de reinsertarlo, de volverlo útil de nuevo para la sociedad, que aprenda de nuevo la cultura del trabajo. Resulta que no se puede tampoco obligar a los presos a trabajar, entonces si trabajan se les paga un sueldo, y entran en contacto unos con otros, se hacen cada vez mejores para lo suyo, que no suele ser lo bueno. Entonces, el tema es que la práctica carcelaria permanece y se le da ese sentido de ser algo más benigno que la aplicación del talión en el caso de algún asesino múltiple, por ejemplo. Pensemos en este señor de acá de la ciudad de La Plata que exterminó a su familia y que pasó algunos años en la jaula y salió hecho la misma fiera que había ingresado, e incluso un poquito peor quizás. Un psicólogo daría un par de posiciones sobre eso, pero bueno, no me quiero meter en el asunto. La cuestión es esta: la ley del talión es la ley de la perfecta justicia de Dios. Nuestras sociedades no están aplicando nada de esto y probablemente no estén haciendo bien. Quizá no deban ser tan benignos con determinado tipo de delitos. Eso es lo mínimo, lo chiquitito que quiero decir. Claro. Después, la otra parte, la otra forma de enfocarlo es que el talión en su tiempo, y para el estado de barbarie en el que vivían los pueblos de Oriente Medio y de toda esa época, estamos hablando de cerca del año 1500 a.C. aproximadamente, cuando Dios le revela su ley a los hebreos en el monte Sinaí. En esa época era la barbarie y era justamente el talión era una limitación y era un paso hacia la civilización. Eso es enfocarlo desde el costado y el hemisferio progre de nuestro corazón, ¿no? Decir que era una manera más benigna de tratar la cuestión de las ofensas y de los daños hechos o recibidos. Yo lo que veo es que, con respecto a la ley de talión, es que era una forma de poder restituir aquello dañado, ¿no? Y que de hecho es una de las formas en las que socialmente nosotros educamos a nuestras generaciones a tratar de que si uno de alguna forma es consciente de que se ha hecho un daño,
no solamente con pedirle perdón se restaura. La restitución Exactamente. es un concepto bíblico que creo que muchos cristianos no les llegó bien la Sí, información, sí, sí. porque se habla mucho desde el púlpito y desde lo que es educación cristiana, se habla mucho de perdonar, y realmente la gente cristiana con la ayuda del Espíritu Santo aprende a perdonar, que eso es algo Mm, que es evidente, que los cristianos aprenden a perdonar y dan segundas oportunidades, eso se ve. Pero mm, hay algo que tiene que ver con la responsabilidad de aquella persona que ha lastimado, roto o, no sé, vulnerado algún derecho, a restituir. Y yo creo que eso desde el plano cristiano también, ¿no? Como volver a poner sobre la mesa la responsabilidad y también en base a la justicia que Dios por ahí quiere, ¿no? Porque a mí me gusta mucho ese versículo que dice, ¿qué es lo que pide Dios del hombre? ¿No? sí, Y realmente Dios pide que uno trate de hacer justicia. Y yo creo que la justicia y amar misericordia sería esto, de poder decir, perdóname, te perdono, dar perdón es ser misericordioso, ¿no? Pero restituir mm, es esto, es también que uno está diciendo, promovemos la justicia. Si alguien sí, te sí, hizo sí. un mal, se tendría que esa persona preocupar por restituir de alguna forma, ¿no? Yo creo que eso desde los cristianos está un poco lejos, ¿no? ¿Qué te parece a vos? Sí, 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 sí. Es que nos han inflacionado el ego. Entonces, lo de prosumidores me viene bien, lo tengo ahí ante mis ojos. Somos consumidores, somos como ese niñito de pecho y seguimos tomando la leche y ya es hora de que comas alimento sólido, varón o mujer. Y se trata de estar a la altura de la naturaleza de Cristo, no de decir, yo necesito que me acepten como soy. Ya está, Cristo te aceptó, Cristo murió por vos cuando estabas en tus pecados. Ahora, ¿qué vas a hacer vos en gratitud y en respuesta a eso, a ese acto que ya fue efectuado por vos? No hay nada que reclamar. Uno lo ve mucho en las redes sociales, ¿no? Pero en la iglesia me hacen esto, en la iglesia me hacen lo otro, me miraron mal porque mi pasado. Digo, ¿qué vas a hacer vos por la iglesia? No qué la iglesia va a hacer con vos. No acceder a la relación con Dios y con los demás en el cuerpo de Cristo bajo la óptica del consumo, de lo que me van a dar a mí, de lo que voy a mamar yo y recibir yo, sino de la óptica de lo que yo voy a aportar. Entonces es ese, entre comillas, ¿no? Detalle lo que le está faltando a esta sociedad y a esta generación, porque estamos absorbiendo un discurso que es muy fuerte ahí fuera, que nosotros nacimos para realizarnos, para ser feliz, para triunfar, para ser unos leones, para imponernos a los demás, para ser cabeza y no cola. He escuchado que se cita por ahí, y la Mm. verdad es que no. O sacar al león que hay dentro, no, guarda que hay una oveja que necesita ser Eso, guiada en qué vos. lo cornflake. Sacalo. Sí, claro, sí, es el tigre de, ¿Qué el tigre de sos? Kellogg's. ¿Qué te crees que sos cerealistas? Pará un poco. Sí, además viene el diablo, te da el gatito supuesto, viene el diablo, te da una cachetada y te acomoda las ideas, porque realmente somos muy vulnerables y muy fáciles de extraviar y de seducir. Entonces, ya te digo, son como discursos, no sé cómo decir, discursos fuerza, son discursos que ni siquiera los recibimos como discurso, sino que nos permean y están constantemente ahí como una expresión atmosférica. Esa imagen me gusta un poquito más, que no nos damos cuenta, pero que está ahí y que a veces nos moldea hasta nuestra relación con Dios y con la gente. Sí, yo, por ejemplo, otro concepto que también me hace ruido en cuanto a la necesidad que tenemos de hacer cosas, ¿no? De volver a ser más activos en cuanto a nuestra condición de cristianos, ¿no? Es esto de redimir, de que fuimos redimidos, ¿no? Que esto un poquito hablábamos recién de la sangre de Jesucristo, que fue la que pagó nuestros pecados, y que ahora nosotros somos redimidos, hemos sido vueltos a comprar, tenemos de nuevo un valor, y ese valor es altísimo, porque ahora el valor agregado no es cualquier cosa, el valor agregado por nuestra humanidad caída ahora es la sangre de Cristo. Entonces es sumamente importante hacer algo ahora que fuimos redimidos, no quedarnos en esa situación bueno,
tuve un pasado horrible y no sirvo para nada, sino que fuiste redimido y con la sangre de Cristo. ¿Qué valor agregado más alto podés pensar para la condición humana? Yo no, ninguno. Este versículo de buscar justicia, no sé cómo dice bien, si es buscar o hacer justicia, amar Amar misericordia, misericordia y y otra que presentarte es humildemente ante tu Dios. humillarte ante tu Dios. O sea, creo que esa es la parte vertical de la que estamos hablando durante la charla de hoy, que es la que por ahí se corre, la que primero se corre y es la que mayores daños psicológicos, espirituales, biológicos y sociales está produciendo en nuestra humanidad. Ese es el primer eje que al ser movido descalabra todo lo que es el sistema ordenado, prolijo, que Dios había pensado para la relación de Dios y el hombre. Y obviamente que después, corrido ese eje vertical de reconocer a Dios en tu vida, obviamente que después, ¿qué tipo de misericordia y qué tipo de justicia va a poder ejercer ese ser humano? Está descalabrado, Sí. como venías diciendo vos. Sí, totalmente. Es un tema ese, ¿no? Hay una frase famosa que no importa el que la dijo, no lo voy a citar para no darle crédito, porque uno se lo merece, pero dijo, un mundo sin Dios se construye contra el hombre. Y van Para como ese lado. 10 siglos de construir un mundo que es la modernidad, ¿no? Que empieza allá, empieza a gestarse en la Edad Media todo esto que vemos, donde no se tiene en cuenta a Dios, y los 4 primeros mandamientos no regimentan nuestra relación con la gente, sino No. con Dios. Entonces la base y el fundamento de toda conducta, de todo código, de toda normativa, tiene que ser siempre Dios. En nuestra Carta Magna, alguno dirá hipócritamente, pero está ahí, figura en el prefacio, ¿cómo se llama? Es el preámbulo. En el preámbulo, exacto, el prefacio, me salió el libro ahí, la cuestión bibliográfica. Sí, en el preámbulo de nuestra Constitución está la invocación de Dios como fuente de toda razón y justicia, pero si no reconocemos a Dios en nuestros caminos, falta ese criterio y esa regla absoluta, y todo se cae por su propio peso, se transforma en una cuestión de arbitrariedades. A mí me gusta esta ley, a vos te gusta la otra, nos vamos a pelear, y el que reúna más gente o el que vote más en las elecciones gana, y listo, y se acabó. Entonces falta el criterio absoluto, falta la relación con Dios. Si falta la relación con Dios, todo lo demás se cae. Por eso vemos que esta humanidad pretende ser más avanzada, y es más avanzada en sus gadgets. Esta posibilidad hermosa de que tenemos de poder hacer un programa a la distancia no existía hace 10 años, ni por las tapas de ninguna manera existía. Ahora existe, ¿por qué? Por el progreso de las tecnologías, pero la humanización muy lejos está de registrar progresos. Las tasas de criminalidad siempre van cada vez peor en el mundo. Entonces, ¿cómo se hace contra eso? Las adicciones cada vez peores, la violencia familiar cada vez peor, más enquistada, cada vez se da cuenta de lo inútil, de lo impotente que es la legislación para poner un freno a un problema cuya raíz está en el corazón de la gente, que no puede cambiar sin Jesús. Entonces, bueno, eso creo que es la evidencia que tenemos, ¿no? De que la gente necesita mucho, pero desesperadamente, más de Dios en sus corazones. Realmente para volver a resignificar, a volver a darle ese eje, esa congruencia que tenía nuestra moralidad y nuestra dignidad humana, fue necesario que Dios se haga carne, que Dios se haga hombre, se humanice. Para que nosotros recuperemos nuestra humanidad, es necesario reconocer que tenemos a Jesucristo, que es Dios humanizado, para que nosotros podamos tener un sistema de reglas morales que son posibles de ser practicadas, ¿sí? Que tengamos la asistencia, la ayuda del mismo Espíritu de Dios para poder sostener todas estas leyes morales y agradar a Dios mientras las estamos haciendo, mientras vivamos aún con nuestra tendencia nuestra tendencia caída, nuestra tendencia hacia lo malo. Nosotros tenemos la posibilidad de una asistencia del Espíritu Santo tan fuerte como para poder justificarnos, perfeccionarnos, santificarnos hasta el día que no tengamos que luchar contra estas tendencias, ¿no? Sí, tal cual. Y también nos dimos cuenta de que si se destruye o se deconstruye el sistema moral basado en los mandamientos morales judeo-cristianos, se destruye toda posibilidad de ética y de leyes que contemplen la dignidad humana desde el sentido
de protegerla y realmente valorarla como lo que es, darle el valor genuino, ¿sí? Porque en muchas sociedades hemos visto la tendencia de valorar a cierto aspecto de la humanidad, y hoy también tenemos las consecuencias de eso. Nosotros como sociedad no hace mucho que reconocimos la dignidad humana de las personas que nacen con alguna malformación o discapacidad o incapacidad, y vemos que hoy también esas son las primeras vidas que están en juego en cuanto al tema de la legalización del aborto, porque son las primeras vidas a las cuales se intenta eliminar. Y a mí me causa profunda tristeza, ¿no? Porque yo veo muchas propagandas que promueven el aborto, mostrándote chicos con malformación y diciéndole, vos que no le dejaste, no le permitiste abortar a esta mujer, mira con lo que vive hoy. Y como mostrándote la fatalidad de una decisión, de promover o de defender esa vida, ¿sí? Cuando en realidad es una manipulación y es es tratar de volver a esa eugenesia en donde habían ciertas personas que tenían más derecho a la vida que otras, y eso hay que tratar de que no caigamos en ese juego y que no caigamos en esa mentira, porque vamos a eliminar a un montón de personas que son tan dignas y llevan tanto la imagen de Dios como aquellos que nacen con todas sus capacidades y habilidades y no las están supiendo usar para el bien. Así que bueno, es un llamado también a reconocer a las personas que tengan algún tipo de discapacidad o malformación genética o enfermedad, ¿sí? Que se las pueda tratar dignamente también. Y no solamente apoyar su vida, sino apoyar una calidad de vida en respeto y en libertad de esa persona, ¿no? Bueno, Y en Guille. amor, el amor tiene que estar mucho más manifestado cuando lo que tenemos enfrente es más menesteroso y más débil. No, o sea, es una consecuencia extrema, o sea, fíjate el nivel de deshumanización que se está viendo realmente, ¿no? En los países así llamados superdesarrollados, como Suecia, Islandia, Noruega, donde no ves chicos retrasados ni malformados porque los abortan, no llegan a nacer. Entonces, esa humanización, ese reconocer la dignidad humana, que la imagen y semejanza de Dios está en todos, nos debe llevar a amar a aquellos que tienen algún tipo de limitación, a amarlos más cuanto más limitados son. Esto venía siendo toda una cultura que hasta en lo más, si querés, pintoresco se observaba y ahora ya no se observa, que es esto de defender y simpatizar con el más débil siempre. Ahora se está perdiendo eso, dicho sea de pasada. Antes era como la base de todas las narrativas heroicas, incluso de los cómics, del manga, anime, todo eso. Siempre por quién se ponía uno, por el más débil, no por el más fuerte. Bueno, eso se está perdiendo y vemos que la gente ahora defiende a los más fuertes en muchos casos o simpatizan con los más despiadados, como en el caso de este Thanos que mencionábamos hoy de Avengers. Entonces, está como todo en una transformación donde el amor va perdiendo presencia. Y el resultado es una deshumanización total. Si no está Dios, no está el amor. Y bueno, además, ¿qué sentido tiene nuestro paso por el mundo si sacamos a Dios y sacamos el amor? Realmente no tiene absolutamente ningún sentido la vida humana si eliminamos esos dos factores que son el sentido de nuestra vida. Realmente lo son. Bueno, creo que le dimos una vuelta bastante importante a todo este tema de la congruencia moral en la Biblia. Y para terminar, bueno, nos despedimos hasta la próxima charla. Les agradecemos por estar escuchando, los que ya se están suscribiendo a los respectivos canales, y les damos gracias por los comentarios que nos animan a buscar alguna temática interesante para poder charlar. Y también si disienten con algo, también está bueno que lo puedan expresar. Bueno, Guille, despedite también. Bueno, nos vemos en nuestro próximo video, charla, conferencia, Zoom, sobre estos temas que hacen a nuestra vida extraña en un mundo cada vez más extrañado. Pero bueno, también en ese mundo creemos que tenemos una función, que es la de llevar la luz de Jesucristo a las naciones. Nos vemos. Nos esperamos. Hasta luego.